¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este canal Estudiando el Verbo. Con mucha alegría iniciamos este repaso de escuela sabática más para adultos. Tu presencia y participación hacen toda la diferencia para hacer viva la mayor escuela del mundo. Esto nos da un momento cuando disfrutamos juntos, ¿verdad? Número uno, en el estudio de la Biblia y la oración. Número dos, el compañerismo. Y por último, maneras de cumplir la misión de salvar personas para el reino de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, antes de iniciar este repaso de escuela sabática para adultos, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la gloria y la suprema alabanza, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, por tener este privilegio de abrir tu palabra. Queremos suplicarte primeramente perdones nuestros pecados y número dos, que nos habilites con poder en esta hora. Que sea tu espíritu, que sea tu palabra la que hable en este momento a los que nos han de escuchar y los que nos están escuchando en este momento. Padre eterno, perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y purifícanos en esta hora. Queremos ser, como siempre, un perfume agradable ante tu presencia. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. El título de esta lección, la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024, es ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y vamos rápidamente a la introducción de esta lección número 2. Esta semana estudiamos la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte de las fuerzas romanas. Miles que no creyeron en la palabra de Jesús perecieron, pero los cristianos que sí creyeron en Jesús se salvaron cuando escaparon a un lugar seguro y Dios los cuidó ahí. Aprendimos que el cristianismo se extendió rápidamente por el mundo conocido y que sus primeras comunidades se caracterizaron por el amor práctico de los unos por los otros. Así también amaban tanto a Cristo que estuvieron dispuestos a padecer persecución. Vamos al punto central de esta lección que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y veamos cómo está escrito. Dice el versículo 10 de Isaías 41, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. En el año 70 de nuestra era, marcó el final de Israel como nación. Aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén y el templo, fueron otros poderes involucrados en esa guerra. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, nos relata o nos dice que ya en esos tiempos a Roma se le consideraba como Babilonia, ¿ya? ¿Por qué? Porque había en ella una falsa religión, una religión de ídolos, una religión que nada tenía que ver con el Dios verdadero. Por tanto, Satanás incitó, ¿verdad?, a Israel a rechazar al Mesías para luego reclamar sus derechos a destruir la nación. Si recordamos que cuando Jesús fue juzgado, ellos dijeron muchas palabras
en contra de Dios. Una de ellas fue: no tenemos más rey que el César. ¿Verdad? Y otra palabra que recuerdo en uno de los evangelios es: caiga nuestra sangre y sobre vuestro y sobre también la sangre de vuestros hijos, ¿verdad? Así que Israel misma se produjo, ¿sí? Su juicio, ¿verdad? Por otro lado, Dios avisó repetidas veces de las consecuencias de rechazarlo. Retrasó la ejecución de la sentencia y preparó a un pueblo, la iglesia, para recoger la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje de amor de Dios, ¿sí? Ese pueblo sin duda era un remanente, ¿sí?, del pueblo judío. Y en esa lección vamos a ver, como siempre, algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender esta lección. Son 2 puntos y de ahí se desprenden 5 aspectos. Número 1, lecciones de la destrucción de Jerusalén. Número 2, lecciones de los primeros cristianos. En el primer punto, lecciones de la destrucción de Jerusalén, vamos a ver el rechazo del amor de Dios por parte del pueblo judío. Número 2, el cuidado de Dios por su pueblo, es decir, por aquellos que verdaderamente aceptaron su justicia y el amor a través de Cristo Jesús. Y en el segundo punto, lecciones de los primeros cristianos, vamos a ver 3 aspectos: fidelidad en la persecución, ayuda al necesitado, el amor, nuestra señal de identidad. ¿Cómo se llama nuestra lección? ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Así que les invito para que tengan a la mano sus Biblias, ¿sí? Y vamos al primer punto, que es lecciones de la destrucción de Jerusalén. Ya en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús había profetizado la suerte de Jerusalén cuando se refirió él al templo. ¿Sí? Vamos rápidamente a leer este pasaje. Dice Jesús, versículo 1 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo: Jesús salió del templo y ya se iba cuando los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. O pronuncia unas palabras que sin duda nos conmueven a todos, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, cuántas veces quise? Vamos a ver la cita bíblica para que tengamos todo un contexto acerca de lo que cuánto le dolía al Señor todo lo que iba a suceder, sí, en esa ciudad. Vamos a la cita que se encuentra ahí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, 37 al 39, que dice, es un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Indudablemente, esta cita nos conmueve a todos. Vamos al primer aspecto de este primer punto, ¿sí?, la destrucción de Jerusalén. Para ello quiero invitarles, tengan a la mano sus Biblias
En esta cita, que también se encuentra en Lucas 19, 41 al 44, Jesús lloró al acercarse a Jerusalén. Sabía que iban a sufrir las merecidas consecuencias de su obstinado rechazo a los amorosos llamados de Dios. Ahí en el versículo 37 que ya leímos. Lloró porque la tragedia podía haberse evitado, porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie muera, sino que todos tengan vida eterna. Juan 5:39 al 40. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 5:30 al 40. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes no quieren venir para que tengan vida. Ese fue una de las causas por la cual Jerusalén fue destruida. De la misma manera, en Ezequiel 18:31 al 32, vemos algo semejante. La historia nos dice que los judíos se rebelaron el año 66 contra los abusos romanos. Las diversas facciones judías luchaban entre sí, mientras los romanos asediaban la ciudad. El año 70 todo acabó. Tito destruyó Jerusalén y el templo. 1 millón de judíos perecieron. Pero la historia no nos cuenta cómo Satanás incitaba a los judíos a la rebelión y a los romanos a la venganza. La destrucción de Jerusalén fue una obra directa del diablo. Al apartarse de la fuente de vida, Israel quedó a merced de un enemigo que solo busca que los seguidores de Dios perezcan. Vamos al segundo aspecto, el cuidado de Dios por su pueblo. Ahora yo quiero invitarles rápidamente a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías 41:10. Libro de Isaías 41:10. No tengas miedo, ese es el punto central de la lección. Que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy que te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justicia mano derecha. Una promesa que sin duda Dios cumplió. En su amor, Dios dio una oportunidad a todo aquel que quisiera librarse de la destrucción. Dio una señal: Jerusalén rodeada de ejércitos. Vamos a Lucas 21:20. Lucas 21:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción había llegado. Ya vimos que Jesús había advertido ahí en Mateo 24, versículo 1, de todos estos acontecimientos. Y también el evangelista Lucas, en Lucas 21, nos habla de esta señal que también dio Jesús. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén en el año 70 significó el fin de la nación judía como tal. Cayó Cestio Galo, cumplió esa señal en el año 66. El asedio fue levantado y el líder celote Eleazar Ben Simón persiguió a los romanos y los derrotó. Todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese momento en el que Jerusalén se quedó sin vigilancia para huir. Pocos meses después, el emperador Nerón envió a Vespasiano para sofocar la rebelión. Desde el año 67 hasta el 70, el asedio fue permanente. Esto lo podemos corroborar dentro de la historia. Dios puede y quiere proteger a sus hijos, aún en momentos difíciles. Acuérdense que leímos en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Creemos eso? Sí. Si lo creemos, sin duda, vamos a ser socorridos.
También en 41, Isaías 41:10, ya leímos que es el punto central de la lección. Sin embargo, muchos han perdido su vida por su fidelidad a Dios. Según Hebreos 35 al 38, este es el capítulo que nos habla de la fe. Miren lo que dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Vamos a leer desde el 35 rápidamente. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Todo esto no solamente sucedió en la destrucción de Jerusalén, sino en la Edad Media, ¿sí? Todo esto también ha sucedido. Y sin embargo, todos estos murieron con la esperanza de las promesas establecidas por Dios en su palabra. Unos son protegidos y otros aparentemente son abandonados por Dios. ¿Por qué? Sin duda es para que se manifieste, ¿sí?, el poder, ¿sí?, el amor y la justicia de Dios. Es algo que quizás humanamente no podemos responder, solamente sabemos que Dios tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay los que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es toda justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Esta es la respuesta que da el Espíritu de Profecía ahí en el Conflicto de los Siglos, página 44, ¿sí?, a la pregunta: ¿por qué unos son protegidos y otros aparentemente son abandonados? Esta es la respuesta del testimonio de Jesús. No debemos desconfiar de Dios. Ahora, vamos al segundo punto: lecciones de los primeros cristianos. Y el primer aspecto de este segundo punto es la fidelidad en la persecución. Vamos rápidamente, ¿sí?, a ver un testimonio de los primeros hombres del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana. Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Quién azotaba a la iglesia o asolaba a la iglesia? Saulo de Tarso, ¿verdad?, o Pablo. Los comienzos fueron realmente esperanzadores. Las conversiones se contaban por miles, Hechos 2, 41 y 44:4. Los creyentes predicaban con poder, Hechos 4:31 y 5:42. Pero el enemigo estaba inquieto. Primero, amenazas, Hechos 4, 17 al 18, luego castigos, Hechos 5:40, y finalmente la muerte, Hechos 7:59. Esto que sucedió en tiempos de los apóstoles, de los primeros discípulos de Jesús, sin duda se volvió a repetir en la Edad Media. A causa de la persecución levantada por Saulo, los discípulos se dispersaron, Hechos 8:1, pero lejos de apagarse la luz, gracias a la fidelidad de los creyentes, esta brilló con mucho más furor a través de todo el mundo conocido. Hechos 8:4, 11, versículos 19 al 21, Romanos
15, versículo 19 y Colosenses 1:23. Jesús había dado a su iglesia una comisión y el poder para llevarla adelante. Hechos 1:8. Y esto nos debe de ayudar para motivarnos a llevarla nosotros a cabo. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión, que también está citada en Mateo 28, versículos del 19 en adelante. Ningún poder físico o espiritual puede detener el avance del Evangelio. Mateo 16, versículo 18. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8:31. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Vamos al segundo aspecto de esta lección: ayuda al necesitado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Ayuda al necesitado. Necesitamos hoy tener ese mismo espíritu para que sepan que hemos estado con Jesús. Ahora, surge una pregunta: ¿qué efecto produjo el Evangelio en los primeros cristianos? ¿Creían en la doctrina de Jesús? Los que tenían el don sanaban a los enfermos, tenían en común todas las cosas, compartían lo que tenían con los necesitados, tenían reuniones públicas, tenían reuniones en las casas donde se celebraban la Santa Cena, vivían con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Como embajadores de Cristo imitaban a Jesús. Al preocuparse por la necesidad de los que le rodeaban, se ganaban el favor de todo el pueblo. Al igual que entonces, la iglesia debe caracterizarse por el amor de los cristianos entre sí y por la preocupación por su comunidad. Vamos al último aspecto de esta lección número 2. Sí, para conocer nuestra señal de identidad como seguidores de Cristo. El amor, nuestra señal de identidad. Miren lo que dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amor o odio, esa es la cuestión, dice la lección. Cada una de las partes envueltas en el conflicto cósmico tiene sus propias características. Satanás odia y destruye. Dios ama y restaura. Humanamente son dos proyectos diferentes, opuestos. Por un lado, Satanás odia y destruye, y por otro lado, Dios ama y restaura. Los seguidores de uno y otra parte actúan según sus patrones. Si seguimos a Dios, lo mostraremos a través del amor manifestado a los demás. Primero de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los cristianos de los siglos 2 y 3 pusieron en práctica el amor desinteresado durante dos grandes pandemias. En los años 162-65 se dedicaron a atender a los afectados sin tener en cuenta su propia seguridad. Se entregaron por amor y beneficiaron a millones de personas, pero no trajeron su atención sobre sus personas, sino que sobre aquel por quien estaban dispuestos a dar su vida, su Salvador, Jesús. Vamos terminando este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, como siempre, con una cita del Espíritu de Profecía, esta joya que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter.
No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para todos los corazones humanos. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos en Cristo. ¿Sí? Dios mediante, nos vemos en la siguiente lección. Como siempre, un abrazo fraternal, y quiero invitarles para que nos regalen, como siempre, un like, y aquellos que no se han suscrito, háganlo. Con esto nos ayuda a que este mensaje, ¿sí?, la palabra de Dios, llegue a muchos más hermanos y hermanas en Cristo.